de 1824 a 1924, de José Agustín. En 1982, México parecía encontrarse en uno de los peores momentos de su vida. Todo no pudo pasar peor, ya que el sexenio estaba a punto de concluir. Miguel de la Madrid era el nuevo candidato y finalmente llegó el día esperado y, como de costumbre, la atención se concentró en la toma de posesión de Miguel de la Madrid Hurtado. López Portillo entregó la bandera presidencial y todos respiraron aliviados. En tanto pudo, se fue a Roma con su hijo José Ramón, a quien le había arreglado un puesto en la FAO, la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación. En su discurso de toma de posesión, de la Madrid se engolosinó pintando un panorama desolador. Vivimos una situación de emergencia. No permitiré que la patria se nos deshaga entre las manos, dijo con tono dramático. La crisis representó el fin del sueño de ser un nuevo rico y la realidad aterradora de ser un nuevo pobre. Esto no parecía preocuparle al presidente, quien vivía su propio sueño y formó un gabinete con los políticos jóvenes de su propio equipo. Incluyó algunos nombres significativos. En la Secretaría de Educación, por ejemplo, puso a Jesús Reyes Heroles, para distanciarse del expresidente López Portillo. En Hacienda siguió Jesús Silva, quien se había encargado de negociar con el Fondo Monetario Internacional. Y por otra parte, la Procuraduría General de la República fue para Sergio García Ramírez, destinado a dar alguna credibilidad a los planes anticorrupción de la Renovación Moral. Se debía a graves problemas estructurales surgidos desde antes y era parte de una gran crisis internacional de la que ningún país se salvaba con facilidad. A finales de 1982, las cifras eran desoladoras. El Producto Interno Bruto se había desplomado. La deuda externa rebasó la cifra escalofriante de los 100.000 millones de dólares, sin contar intereses y servicios a tasas elevadas. Los precios del petróleo seguían a la baja y ya no ofrecían esperanzas de salvación. El peso se devaluó en más del 100% y de 70 pasó a 150 por un dólar. Después, la Madrid solapó y promovió las virulentas campañas contra López Portillo, a quien no se bajó de populista, estatista y paradigma de la corrupción. La ira contra López Portillo fue nacional. En Campeche derribaron su estatua y en otras partes retiraron su nombre de las calles que lo tenían. De la Madrid era un hombre de serenidad aparente que a veces parecía inducida artificialmente. Quería dar la imagen de sobriedad, austeridad y cierta modestia. Por ejemplo, pidió que no se le aplaudiera cada 2 minutos durante su toma de posesión en los informes de septiembre. También prohibió que le pusieran su nombre o el de su esposa a las calles de cualquier población mexicana, pero esto solo se observó un tiempo, ya que después abundaban las calles, avenidas, colonias, escuelas y hospitales Miguel de la Madrid en todo México. Eso sí, como su esposa se llamaba Paloma Cordero, se decía que don Miguel sería un presidente débil, porque tenía huevos de paloma. Los precios subieron sin piedad y el gobierno mismo puso el ejemplo al elevar sus tarifas de gasolina, electricidad, teléfono, agua y de todos sus demás servicios. Como era de esperarse, los precios de los productos también se elevaron al instante en la proporción de la devaluación del peso. Y por si fuera poco, muchos productos escasearon y otros de plano desaparecieron, como la pasta de dientes. Así es que a principios de 1983, mucha gente tuvo que lavarse la boca con jabón, bicarbonato o ceniza de tortilla. También subieron los impuestos y el del valor agregado, IVA, engordó del 10 al 15%. Miguel de la Madrid Hurtado, el capitán de la nave comentarista, se abrió paso en la política un poco porque las circunstancias lo pusieron en los sitios correctos. Nació en Colima,
en una familia de clase media. Siempre fue estudiante modelo de cuadro de honor y naturalmente se graduó como licenciado en Derecho en la UNAM. Entró a trabajar en el Banco de México y obtuvo una beca para estudiar una maestría en Administración Pública en la Universidad de Harvard. Al regresar consiguió empleo en la Secretaría de Hacienda y ahí estaba haciendo talacha, hasta que José López Portillo, su viejo maestro de la Facultad de Derecho, fue nombrado titular de la Secretaría. Tenía 48 años de edad cuando tomó el poder, después de vencer en la lucha por la sucesión presidencial gracias a su capacidad de darle por su lado y de adivinarle el pensamiento a López Portillo. Desde 1932 no se vivían condiciones semejantes. La crisis no era circunstancial ni meramente financiera, ni la capacidad productiva se mantenía sana, como aducía López Portillo. Huevos de paloma. En diciembre de 1982, México parecía encontrarse en uno de los peores momentos de su historia. Las cosas no se pudieron haber puesto peor porque el sexenio estaba a punto de concluir. La iniciativa privada se vistió con su casaca anticomunista y se desgañitó insultando al presidente José López Portillo, quien de Don Pepe pasó a López Popillo, Jolopo o el perro, y fue tema de incontrolables chistes y burlas. En tanto, en las calles de la Ciudad de México se multiplicaban las manifestaciones de protesta e inconformidad con el consiguiente congestionamiento del tránsito vehicular. Primero, el Sindicato de Trabajadores de la Universidad Nacional Autónoma de México se lanzó a la huelga por un aumento de 100% y fue seguido por el de la Universidad Autónoma Metropolitana. Al rato, 6 universidades, incluyendo la Pedagógica, el IMBA y varias escuelas del interior, se declararon en huelga. La renovación moral sí resultó útil para la caída de varios chivos expiatorios, que fueron a dar a la cárcel acusados de fraude, peculado o alguna otra forma de corrupción. Uno de los primeros en caer fue Miguel Lerma Candelaria, quien fue acusado de fraude, defraudación fiscal y cohecho por casi 400,000 millones de pesos. Otro caso fue el de Everardo Espino de la O, quien fue detenido en medio de un escándalo de los medios bajo la acusación de peculado. Lavado o no lavado, huele a peculado. La renovación del Morral. En enero de 1983, para desolación de la izquierda del país, Sergio Méndez Arceo, que ya había cumplido 75 años de edad, tuvo que dejar el obispado de Cuernavaca, lo cual motivó el regocijo de mucha gente que lo detestaba. El gobierno de la Madrid aseguraba que una de las causas estructurales de la crisis era la corrupción extendida por todo el país y en todas las clases sociales. El lema de la campaña desde la Madrid fue por la renovación moral de la sociedad y repetidas veces prometió que combatiría frontalmente la notoria corrupción mexicana. De la Madrid formó un nuevo equipo con Samuel del Villar a la cabeza de Sergio García Ramírez, Fernando Baeza y Victoria Dato. Ellos elaboraron la Ley Federal de Responsabilidades de Servidores Públicos que entró en vigor a principios de 1983. Ya nos estamos recuperando. En diciembre de 1984 también se supo que el ejército había ocupado el rancho El Búfalo, una inmensidad de terreno dedicado al cultivo de marihuana. Casi 8,000 campesinos trabajaban. Entre 6 y 10 grandes camiones Tortón salían repletos de hierba y circulaban tranquilamente por Chihuahua, rumbo a Estados Unidos. Este rancho pertenecía a Rafael Caro Quintero, uno de los capos del narcotráfico. Rafael Caro Quintero sería protagonista estelar en 1985, Alertado, donde la drogadicción se hallaba muy extendida y generaba nuevas sustancias de moda, como el éxtasis, el crack y otras sumamente adictivas. Caro Quintero, miembro de una familia de narcotraficantes sinaloenses, en 1982 expandió sus actividades con 2 grandes siembras simultáneas
en Valle de Yaqui y Caborca, Sonora, el que permitieron dominar el mercado del norte del país y el acceso directo a Estados Unidos. Después adquirió el búfalo y llegó a producir 50 millones de toneladas de marihuana, que le dejaron otros tantos millones de dólares. A mediados de los 80 era uno de los tres grandes del narcotráfico, junto con Ernesto Fonseca, conocido como Don Neto, y Miguel Félix Gallardo. Caro Quintero compró una antigua casa y la convirtió en sus headquarters, donde las 24 horas habían matones con metralletas. En Guadalajara, Enrique Camera, agente de la DEA, seguía la pista de Caro Quintero. El 7 de febrero de 1985, Kika Camera y Alfredo Zavala salían del consulado estadounidense. Cuando fueron interceptados por agentes de la policía judicial, les dijeron que el comandante quería verlos, pero en realidad los llevaron a la casa de Caro Quintero y allí los interrogaron, los torturaron y los asesinaron. La DEA se puso frenética ante la desaparición de Camarena. Caro Quintero pensaba huir del país. El 17 de febrero lo alcanzaron en el aeropuerto de Guadalajara, cuando ya tenían un pie en la escalerilla de su avión particular. Caro y su gente mostraron sus credenciales de la Federal de Seguridad, rigurosamente firmadas por su director José Antonio Zorrilla. Caro extendió un cheque por 60 millones de pesos a Pavón, quien lo dejó escapar a Costa Rica. Entre marzo, al fin localizaron los cadáveres, supuestamente enterrados en el rancho El Mareño de Caro Quintero, y volvieron de Quicarena y Safredo. Y vieron que Quicarena y Safredo habían sido torturados. La DEA pronunció: "Nunca olvidaremos esto". Al día siguiente volvió a temblar a las 19:40 con una intensidad de 5.6 en la escala Richter, y esta vez fue cuando el pánico en mucha gente entró. Otros 50,000 edificios se desplomaron y se vino abajo los que ya estaban a punto. Naturalmente, entre los damnificados creció un fuerte sentimiento de ampritista y antigobernista. Con tiempo, el gobierno trató de minimizar la situación, pero no dejaba de salir situaciones escaladoras, como cuando se descubrió que la gran mayoría de los edificios caídos o dañados, especialmente los oficinales, habían sido construidos con tiempos recientes, con materiales de baja calidad, para cometer diversos fraudes o para abrir costosos. La ciudad se hallaba devastada, pero todo coincidía en que se manejaba haber vivido un bombardeo. El presidente decretó entonces una expropiación de predios urbanos para poder llevar a cabo la reconstrucción, pero la iniciativa privada, que en ningún momento se había designado por su solidaridad, se molestó. Era un populismo, estadismo, socialismo. Así decía que este reinició con fuerza la salida de capitales. Entre intereses y el servicio, la deuda crecía al punto que restauraban impagables, porque nunca se liquidaba el capital y los abonos apenas cubrían los intereses, y el servicio era un círculo vicioso semejante al de las tiendas de raya de las viejas haciendas mexicanas. En Cuba, Fidel Castro había hecho los estudios pormenizados para demostrar que las deudas latinoamericanas y el tercer mundo eran liberalmente impagables. En la segunda mitad de la década cambió el panorama, con la llegada de grupos que se volvieron muy populares en los 90, como Maldita Vecindad y Los Hijos del Quinto Patio.
Santa Sabina y La Sensación de Rita Guerrero, Caifanes y Exolitas Imágenes de Aurora. El rock mexicano había logrado reservar muchas de las obstrucciones de sistemas reconocidos a la clase media y claramente ampliaba sus influencias por todo Televisa. Así que urdió la campaña Rock en tu idioma, que aprovechó el interés creado por los nuevos grupos nacionales y lo canalizó haciendo grupos inanes, como los mexicanos Timbiriche, Cristal y Acero, los argentinos Soda Stereo y latinos. Televisa también exprimió al máximo la moda del rock, cantando por niños, que tuvo mucho éxito con el español, como Parchís y los puertorriqueños Menudo. En la música ranchera, Vicente Fernández y Antonio Aguilar apoyaron la carrera artística de sus hijos, pero la superpotencia era Juan Gabriel. Se le sometió Culero. A principios de 1986, el secretario de SAUDE, Guillermo Carrillo Arenas, no salía de sus pleitos con los damnificados del terremoto y era criticadísimo por todas partes. Los partidos de izquierda pidieron que se le sometiera a un juicio político, así que es el presidente quien se hartó y le quitó la chamba. Carlos Salinas de Gortari, secretario de SPPP, persuadió al presidente para que reemplazara a Carrillo Arenas por Manuel Camacho Solís, connotado intelectual del Colegio de México, hasta entonces subsecretario del CPP y uno de sus colaboradores más cercanos. Casi nada de esto se aplicó, pues se afectaban muchos intereses, pero el plan fue membulo de la Ley General de Equilibrio Ecológico, que en lo concreto significó un intercambio espectacular en que el presupuesto para combatir contaminación de 7,000 millones de pesos en 1986 a 809,000 millones de pesos en 2 años después. Pero en 1986 el tema denominante era el fútbol. Los genios del diseño, alentados por Televisa, no quisieron dejar ir como mascota, agarrándose un chile jalapeño de nombre Piqué, que, denotado de un bigotazo, gran sombrero y discreta panza cervecera, copiaba el estilo esteroico de dibujos animados de Hollywood, tipo Pancho Pistolas o Steady González. El sábado 31 de mayo, desde las 6 de la mañana, ya había aficionados en el Estadio Azteca que se encontraron con un despliegue de tanques y soldados dentro y fuera del estadio, y para entrar con 4 puestos de revisión. De la Madrid, con una sonrisita nerviosa, alzó la mano, en lo que creció la rechifla y se empezó a escuchar cada vez más fuerte que le gritaban «culero, culero». Cuando Guillermo Cuñado, presidente de la FIFA, mencionó a de la Madrid, otra rechinfla ensordecedora se convirtió en «culero» y no dejó que se le oyera. Tampoco pudo hablar Joao Jalevangre, presidente de la FIFA, ni por supuesto el mismo de la Madrid. El instrumento era tal que parecía que la selección nacional hubiera metido el gol de la victoria entre la final del campeonato, desde el inicio del Mundial, pero especialmente a partir de la victoria de México contra Bélgica. La gente se desbordó en las calles a festejar. Cuando México obtenía una victoria, familias enteras salían al encuentro con los automóviles y bailaban encima de todos los toldos a medio de porras, gritando «México, México, México». Silva Gerdons había destacado por sus numerosos viajes donde negociaba deudas enteras y se hizo popular entre la clase media alta
que para enfoques era fan de Octavio Paz. Ante la dura situación del gobierno, trató de echar a andar el programa de abasto popular que ofrecen carne, pescados, tortillas y verduras a precios inferiores a los pescados que se daban en la calle, pero los comerciantes no aceptaron esa medida populista. Pero bueno, ¿para qué decir? Pues a Televisa le iba también que a mediados del sexenio de la Emilio Azcárraga y Jacobo Zabludovsky viajaron a Nueva York, desde donde coordinarían las actividades del consorcio en el país del norte a través de sus empresas. La caída del sistema. El PAN volvió una transformación sustancial a principios de 1982, cuando Luis Álvarez contendió con Pablo Emilio Madero por la presidencia del viaje. Partido Conservador. Álvarez fue electo presidente del PAN y con él accedieron los que para entonces eran llamados Bárbaros del Norte, un grupo de empresarios entre quienes se encontraba Manuel J. Cloutier, Francisco Barrio, Ernesto Rufort, José Luis, entre otros. Los neopalistas, como también fueron llamados, desempeñaron las opciones de los viajeros militantes y los identificaron como doctrinarios, como lo cual implicaba rigidez y obstetencia. La caballada, el PAN, está gorda, no como la del PRI, que en esta escualidad porque es integrada por amorales, ladrones de votos como Bartlett y Juniors, como Salinas y del Marzo. Son puros cifirios que no pegan el tiro, dijo Manuel Cloutier, quien buscaba intensamente la candidatura del PAN a la presidencia de la República. En el campo de la izquierda, la noticia fue en 1987. Fue la fusión de la crisis que, conjunto al Partido Socialista Unificado por México, el Partido Mexicano Socialista, cuya meta era enfrentar la lucha por el control más eficazmente. El PRI, en tanto la aparición del corriente democrática causaba un fuerte impacto y se oían más críticas. La CTM contaba con 3 gobernadores, 13 senadores, 55 diputados federales, 65 legisladores locales, 200 alcaldistas y 400 sindicatos y regionales. Pero hombre, querían más y exigían que la pelara fuera en la lucha por la grande, en las que estaba con Alfredo del Marzo, en tanto a Cuauhtémoc Cárdenas, Porfirio Muñoz Lerdo y sus amigos seguían promoviendo una elección abierta y democrática para la candidatura del PRI a la presidencia. Haciendo un pequeño contexto de la segunda parte del Pequeño César, se puede decir que Julio César vivió en medio de escándalos, sobre todo porque era el consentido de los gángsters. El presidente Salinas, para empezar, era uno de ellos, pero también de afamados narcotraficantes como el Chapo Guzmán, el Güero Palma y los hermanos Arellano. En especial Francisco, el mayor, en cuya discoteca de Frankie U. Julio César hacía exhibiciones de box. Por cierto, los dos también planearon construir el hotel de ultralujo, el Julio César Palace, pero finalmente no se pusieron de acuerdo, ¿no? El apoderado boxeador Ángel Gutiérrez estaba muy ligado a los Arellano y fue asesinado a balazos en Cancún. Pobrecito, se condolió de Chávez, quien además le regaló un cinturón de campeonato valuado en $40,000. Amerio González, ex comandante de la judicial y a sueldo del Güero Palma,
Él decía que él no tenía la necesidad de andar en esas fregaderas, pero se defendía del campeón, porque decía que todo lo que había ganado se lo había ganado a sacrificio y pues con su esfuerzo. Y al final Chávez tuvo que andar toreando a la justicia y al físico. Se divorció y fue demandado por su esposa, pero cuando estuvo en la cumbre fue intocable y siempre los atrajo a los poderosos. Le dedicaba las peleas a Salinas y tras sus victorias se juntaban muchedumbres en el Ángel de la Independencia para festejarlas. En la cumbre de la Independencia, conocida como el Ángel, se reunían también los fanáticos del fútbol para celebrar las victorias y a veces también para lamentar las derrotas de la selección nacional, también conocida como el Tri, como Ronald Reagan y Carlos Monsiváis, que no fallaban en retrasarse con los que tenían éxito, como Salinas se tomaba la foto con los futbolistas y con Julio César Chávez, para beneficiarse de la popularidad de los triunfadores. El público pronto perdonó el escándalo de los charchirueles que se decía que fue promovido para que México no llegara al Mundial, pues la FIFA le interesaba la calificación de Estados Unidos, que organizaría la Copa de 1994. El que más lamentó que México no quedara dentro del Mundial de 1990 fue Hugo Sánchez, pues a principios de la década se hallaba en su mejor momento, lo que lo llevó a ganar el Balón de Oro, el título de máximo goleador de Europa, que compartió con Búlgaro, y 5 veces campeonato de goleo de España. Pero por otra parte, Juan Villoro consideraba que en un lapso determinante del fútbol, México ocurrió entre 1991 y 1902, cuando la selección nacional fue encontrada al argentino César Luis Montoni, que había llevado a su país a ganar la final del Mundial en 1978 en Argentina. Montoni volvió a mayores de edad a los jugadores mexicanos, les quitó los complejos y les cambió la mentalidad de ratones para hacerlos más beneficiantes y ofensivos y seguros de sí mismo. Miguel Mejía Barbón, el siguiente entrenador de la selección, continuó la línea trazada por Menotti, por lo que el Tri obtuvo el segundo lugar en la Copa de Oro de la CONCACAF, por encima de Brasil, además que hizo un buen papel en el Mundial de 94, aunque volvió a perder en penaltis como 1986. Ya basta. A principios de 1993, el presidente Salinas de Gortari retiró a Fernando Gutiérrez Barrios de la Secretaría de Gobernación. Desde un principio lo utilizó lo más que pudo, pero se cuidó de permitirle muchas libertades. Le restringió poder en áreas clave de la política, especialmente en la seguridad nacional, que puso en manos de José María Córdoba. Aún así, Gutiérrez Barrios era un viejo zorro, y ante la cercanía de la sucesión era necesario borrarlo del mapa, por lo que lo sustituyó por su compinche y primo político, José Patrocinio González, otro junior hijo de Salomón González Blanco, que fue miembro del gabinete de López Mateos y nieto del tremendo gobernador tabasqueño Tomás Garrido. Patrocinio, como le decía Muñoz, adquirió forma de duro como gobernador de Chiapas, por lo que su nombramiento se leyó como un mensaje nada amistoso para la oposición. De pasada, el ombudsman Jorge Capizo pasó a las antípodas y se convirtió en Procurador General de la República. Emilio Lozoya, por su parte, aterrizó en la Secretaría de Energía, Minas e Industria. Sin embargo, estaba claro que ninguno de los tres entraba a competir por la grande. En mayo, el país se sacudió por el asesinato de Juan Jesús Posada Ocampo, vicepresidente del episcopado, que fue a Morelos para parar el mendecerceísmo y después fue nombrado cardenal. Según la versión oficial, más difícil de tratar, de la PGR,
los hermanos Arellano enviaron a sus hombres a Guadalajara para asesinar a su archienemigo el Chapo Guzmán, pero durante 12 días no le encontraron y decidieron regresar a Tijuana. Sin embargo, al llegar al estacionamiento del aeropuerto, se encontraron nada más que con el Chapo y sus guaruras, que salían de vacaciones a Puerto Vallarta. Por su parte, el cardenal Posadas llegó al aeropuerto en su gran marquís, blanco, como los que usan los narcos. Dijeron las autoridades que para recibir el anuncio Girolamo Prignén, que llegaba de la Ciudad de México, y tuvo la pésima suerte de que le confundieran con el Chapo. La mayoría de los testigos coincidieron en que los asesinos no pudieron equivocarse, ya que corrieron al coche del cardenal tan pronto llegó. Posadas estaba a punto de salir del auto, y era bien visible su pectoral cuando 14 balas le dispararon a quemarropa. A pesar de la inconformidad, se cerraron las investigaciones. Después se supo que el nuncio Prigio se había reunido en secreto con los hermanos Arellano. No podía negarse porque era su deber de sacerdote, y no los denunció porque era secreto de confesión, lo cual activó la hipótesis de posibles relaciones entre el narco y la alta curia mexicana. La fuerza y la impunidad de los narcotraficantes que podían matarse a balazos en sitios concurridos, controlar la salida de los vuelos del aeropuerto de Guadalajara y huir tan campantes eran un síntoma alarmante del avance de los traficantes de drogas, de la narcopolítica y de la descomposición del sistema. También se pudo ver que a pesar de la fachada de grandes éxitos, las cosas andaban mal en México. Pero nada de estos problemas eran visibles en la fachada. Carlos Salinas de Gortari se hallaba en City Naftino and the Work, y a fines de 1993 la revista Time lo nombró el hombre del año. El PAN lo apoyaba y todo indicaba que habían doblegado al PRD. La iniciativa privada estaba feliz con él. Los militares y la alta jerarquía eclesiástica lo aplaudían, y en el extranjero lo veían como un gran líder de estructura internacional. Si se aprobaba el Tratado del Libre Comercio, se conservaría en el poder muchos años, después del 2000.